Visión Global, un programa para ganar, con Manuel Tortajada. Bueno, restan 20 minutos para llegar a las 8, las 7 en la Comunidad Canaria. Enseguida les presento a nuestro siguiente invitado. Forma parte de Dunas Capital, la gestora, un grupo financiero de gestión de activos ibéricos con más de 30 años de experiencia en el sector, regulados bajo la supervisión del Banco de Portugal, del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros. Quien esta tarde nos acompaña para ofrecernos asesoramiento, información y conocimiento del sector inmobiliario, por ejemplo, en nuestro país, es don Rafael Blanco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafael Blanco es director general de Inmoseguros Dunas Capital. Así es. ¿Correcto la denominación? Lo digo por, en fin, todo el proceso que en su momento hubo de formulación de lo que es la gestora de Dunas Capital. Así es. Nosotros al principio pertenecíamos, Inverseguros, Inmoseguros, pertenecía a 10 compañías de seguros y fue adquirida por Dunas, por unos inversores, y ahora realmente somos Inverseguros y Dunas Capital. Lo que forma parte de la responsabilidad de nuestro invitado de esta tarde tiene que ver con el patrimonio inmobiliario. Con el área inmobiliaria, sí. Con el área inmobiliaria. Así es. Ahí, ¿cuáles son los tentáculos en los que está trabajando la gestora? Sí. y, en fin, su responsabilidad? Sí, bueno, lo que intentamos es primero entender lo que interesa al cliente, fundamentalmente al cliente institucional. Entender sus necesidades y entender cómo, aportando nuestro saber hacer y nuestra experiencia en el sector inmobiliario, poder llevarles oportunidades y colaborar con ellos. O sea, nuestro inversor prototípico es la compañía de seguros o el fondo de pensiones. Y ellos grandes clientes. Grandes clientes. Ellos invierten en muchas cosas, pero en este momento, con el entorno de tipos de interés tan bajos, pues van desplazándose hacia activos que pueden tener quizá algo más de riesgo o una percepción de más riesgo, cosa que habría que mucho que hablar, pero que proporciona o puede proporcionar en este momento rentabilidades más altas. Entonces, el mundo inmobiliario, las compañías de seguros tradicionalmente han tenido inmuebles, para dar una idea de solvencia, pero también para obtener la rentabilidad que se puede obtener de ellos, que en este momento pues es creciente en comparación con la renta fija, por ejemplo. Entre los grandes clientes, al igual que sucede, por ejemplo, con la inversión y los movimientos y flujos entre minoritarios o minoristas, también se está produciendo el acudir al sector inmobiliario, porque lo estamos viendo también en retail, como por falta de rentabilidad en estos momentos, en renta fija, etcétera, y con el temor o la aversión al riesgo que hay entre el inversor más tradicional español, se está volviendo de nuevo hacia el sector inmobiliario. ¿Entre los grandes también se está produciendo esa tendencia? Sí, en los dos casos. Yo creo que a todo el mundo en España es muy tradicional el interés por la propiedad inmobiliaria, porque tienes el activo real, porque lo ves allí. Los derechos son algo más abstracto, ¿eh? A veces decíamos que prefieres tener las oficinas de una compañía o bonos de esa compañía. Como si fueran mal, al final tendrías las oficinas, ¿no? Y yo creo que esa percepción la tenemos todos, aunque es muy discutible. Siempre se ha hablado de que en España pues hay mucha vocación por ser propietario, ¿eh? Hay muchas razones que llevan a esto. Pero efectivamente ese movimiento hacia la inversión en el sector inmobiliario se da a nivel retail y, por supuesto, se da a nivel institucional, ¿bien? Yo creo que cada vez más las compañías están venciendo el miedo y el susto que nos quedó después de la tremenda crisis inmobiliaria y financiera que pasamos, y vuelve a tener todo el interés. Tener la propiedad de un activo que tiene una utilidad clara, yo creo que proporciona una idea de seguridad y de solvencia adicional. Tiene una pega para el inversor institucional, y es que la gestión es más compleja que la gestión de un activo meramente financiero. Pero ahí es donde tiene lugar o tiene sentido la actividad de un grupo como el nuestro. Es decir, precisamente para facilitar y convertir las inversiones complejas del mundo inmobiliario en mucho más sencillas operativamente
con forma financiera realmente. Y esa conversión es la que hacen los fondos, las OCIMES, en fin, aquellas instituciones como la nuestra, que invierten y gestionan por cuenta de terceros. Hablamos mucho de SOCIMIs, probablemente mucho ahorrador inversor desconozca el funcionamiento de una SOCIMI y el objetivo de la creación de tantas SOCIMIs. Lo estamos viendo como semana sí y siguiente también alguna de ellas pide autorización para salir a cotizar en el MAP. ¿Cómo está evolucionando ese sector a través de las OCIMIs? ¿Y dónde está, digamos, lo más interesante para los inversores institucionales? En SOCIMIs y luego, por ejemplo, también en hoteles. Ahora hay compañías que se dedican exclusivamente a ello. Sí, esto de estudiantes, residencias de estudiantes. Bueno, la SOCIMI es el envase. La SOCIMI es el vehículo jurídico a través del cual se puede invertir. Es una tipología de vehículo en el que canalizar la inversión. Es decir, nosotros invertimos, se puede invertir en residencial o se puede invertir en oficina, se puede invertir en distintos productos de distintos usos directamente a través de una sociedad normal o a través de una SOCIMI. Es decir, el envase, la SOCIMI es un envase. Pero realmente lo que tiene verdadero interés es aquellas propiedades en las que vas a invertir. Luego, invertirás de una manera o de otra, a través de un vehículo o de otro, dependiendo de las circunstancias de cada uno, dependiendo de las circunstancias del inversor, de las posibilidades que tenga de una ventaja fiscal o no. Pero realmente lo que es interesante detrás es que el mundo inmobiliario es interesante en sí mismo. Toda la actividad humana ocurre en un inmueble. Y yo creo que eso es fundamental. Esto es fundamental y al final, en cada momento, hay activos más o menos rentables, más o menos interesantes, dependiendo del inversor, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hoteles es algo muy, muy interesante, especialmente en España, porque, bueno, por muchas razones. Primero, es una potencia turística de primer orden. Segundo, está completamente incardinada el sector, bueno, en lo que llamaríamos el circuito del sol, es decir, Portugal, España, el sur de Italia, el sur de Francia, Grecia, son zonas donde tienen una climatología excelente, no solo para turismo, sino para residencia de personas jubiladas del norte de Europa. Bueno, yo creo que hay huecos para hacer cosas. La cuestión está, para ganar dinero, para prestar un servicio correcto y que sea sostenible, pues comprar a buen precio, gestionar bien, buscar la clientela correcta. Es decir, pero realmente la utilidad tanto de las oficinas como de las residencias de estudiantes, aunque haya quizá algo que comentar, o los hoteles o incluso el logístico que ahora está tan activo, pues pueden tener sentido dependiendo del inversor, del momento en que se entre, al precio a que se entre y quién sea el inquilino. ¿Qué hay que comentar de las residencias de estudiantes, señor Blanco? Sí, vamos a ver, las residencias de estudiantes, como en su momento las residencias de la tercera edad, sí, tienen mucho interés, pero hay que tener en cuenta específicamente las residencias de tercera edad que dependen mucho de la renta disponible de las personas jubiladas. Entonces, la expectativa de subida de esas rentas es limitada. Las rentas de estudiantes tienen mucho sentido porque ha cambiado la manera de vivir, hay muchísimos más estudiantes que se desplazan, sustituye de alguna manera a lo que los antiguos colegios mayores. Lo que pasa que ahí yo creo que es bastante importante quién sea el gestor, igual que ocurre con quizá los hoteles, es muy importante quién lo explota. Los estudiantes, yo creo que hay un movimiento en este momento de empresas que están surgiendo con interés en desarrollar este tipo de activos, porque yo creo que son demandados, claramente demandados por la población, pero es necesario saber que la rentabilidad está muy vinculada a la calidad del explotador. El inmueble es importante, pero es muy importante quién gestiona ese inmueble. Por lo tanto, es una faceta de la inversión inmobiliaria, pero no solo inmobiliaria. Hay mucha importancia quién está detrás. ¿Qué rentabilidad le piden sus clientes en el inmobiliario? Pues esto ha cambiado con la compresión, bueno, con la bajada de tipos de interés, pues se han comprimido los yields. Por ejemplo, en este momento en oficinas están haciendo operaciones al 3% de rentabilidad inicial. En otros activos, quizá en hoteles, es posible conseguir un 4 y hasta un 5 probablemente.
En algunos industriales, en algunas inversiones industriales, puedes conseguir un 7 y a lo mejor hasta un 8% de rentabilidad inicial. Son distintos, dependiendo del activo, de la localización, del inquilino, de la longitud del contrato, porque aquí hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, si el contrato se prevé a largo plazo y se ha cerrado recientemente, pues si hubiera cerrado, por ejemplo, en mitad de la crisis, las rentas serían bajas y la posibilidad de elevarlo serían complicadas. Pero si son contratos a relativamente poco plazo y estaban a rentas bajas y hay una opción de elevar las rentas, se puede aceptar unas rentabilidades más bajas. Pero en realidad lo importante es compararlo con las alternativas. Y las alternativas, la verdad es que los tipos de interés de la renta fija en general están realmente bajos. Por lo tanto, hoy los inversores aceptan rentabilidades que probablemente hace unos años no aceptarían. Y un inversor institucional, un gran inversor, ¿buscan de ustedes como diferencia una mayor rentabilidad que la que les puede ofrecer, en fin, una gestora con características similares? Quiero decir, ¿qué hace que una aseguradora se decante en un momento determinado por contratar los servicios de Dunas o contratar los servicios de cualquier otra gestora? Pues yo creo que lo fundamental ahí es la credibilidad. Es que lo que tú digas que crees que va a pasar sea verdad. O sea, que realmente lo creas, que seas honesto, que trabajes para conseguir eso y normalmente que lo cumplas. Que lo cumplas o lo mejores. Yo creo que el track record, la credibilidad, haber estado en el mercado y haber sido transparente, yo creo que es crítico. Bueno, pues quien hoy nos acompaña tiene, en fin, más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Desde el año 89 forma parte del grupo Inverseguros, ocupando hoy en día la posición de director general del área inmobiliaria para Inverseguros Dunas Capital. Hay en España, en fin, mucha batalla por estos grandes clientes. Claro, ahora el sector está súper competitivo. Realmente, después de la crisis, donde era en medio de la crisis, era difícil imaginar un entorno en el que volviéramos a invertir en el mundo inmobiliario. Estamos hablando de 2010 aproximadamente. 2012 incluso. Y, o sea, realmente las cosas empezaron a cambiar en el verano de 2013. Ahí es donde las cosas empezaron a moverse de una manera diferente. Hasta ese momento era prácticamente impensable invertir en inmuebles. O sea, nadie podía levantar la bandera en una compañía de una inversión inmobiliaria. Nadie nacional, es decir, que estaba en mitad de la tormenta. Y ahí es donde se quedó el hueco para que vinieran los inversores internacionales acostumbrados a entrar en el escenario de crisis. Entonces, ellos trajeron las primeras inyecciones de liquidez, son los que compraron los grandes portfolios y ahora estamos en la segunda vuelta. Ellos se marchan, van realizando venden, claro, realizan beneficios. Realizan los beneficios a los niveles que ellos exigían, que es muy alto, y se activa el sector, se ha cebado la bomba, vuelve a funcionar, y en este momento ya el inversor core, el inversor tradicional, el que asume menos riesgo, pero quiere una continuidad, si quiere una rentabilidad sostenida en el tiempo, entra. Pero claro, es verdad que en todo esto hay una función se extiende como una ola, es decir, al principio empiezan muy pocos, y luego van los seguidores y luego es toda una tendencia. Cuando ya todo el mundo está en el mercado es muy difícil obtener activos y por eso las rentabilidades bajan, los precios suben. ¿Y qué está haciendo el sector para no cometer los mismos errores? Quiero decir, bueno, no estamos hablando aquí de constructores ni de promociones, estamos hablando de inversión y de inversores. Es decir, para que no se vuelva a producir una situación como aquella, nota que realmente los pasos que se están dando son distintos, diferentes. Realmente explotó una bomba atómica y ahora todo es diferente, el escenario es completamente distinto. Pero quizá lo que es diferente en el sentido de que puede servir un poco de freno al recalentamiento del mercado es que la financiación es todavía prudente. Es decir, hay financiación para operaciones inmobiliarias, pero con criterios de prudencia. En el lado, digamos, del peligro está que los entornos de tipos de interés muy bajos son peligrosos, son muy peligrosos, sobre todo si se financia a compradores a tipo de interés variable. Porque subir del 1% al 2% es subir 100% la carga financiera.
O sea, bajar del 10 al 9 es bajar un 10%. Subir del 1 al 2. Ya, pero se nota más la subida que la bajada. Claro, Quiero precisamente decir, subir del 1 no al es 2. que se note, pero se sufre muchísimo No, más, sobre todo si los compradores de viviendas, por ejemplo, que en su conjunto, digamos, tienen salarios fijos, más o menos fijos en términos generales, y adquieren un crédito a tipo de interés variable a tipos del 1% o del 2%, hay que tener mucho cuidado porque la subida de un punto es un incremento de la cuota muy importante. Eso puede ser un poco peligroso. Pero es verdad que los criterios de la banca en este momento todavía son prudentes, se financia con prudencia, con mucho rigor, exigiendo realmente el control y monitorizando totalmente los proyectos, cosa que antes pues no era así, ¿no? ¿El negocio va bien? Va bien, va bien. Vamos a ir peleando, no es fácil, pero vamos. Sí. Mejor que hace algunos años, desde luego. Sí, hemos pasado una pequeña pesadilla. ¿Y el futuro cómo lo ve? Bueno, yo creo que nunca ha sido nada fácil, pero peleando y con profesionalidad, lo que decíamos antes, todo ocurre en un inmueble. La cuestión es, yo creo que prestar un servicio lealmente al inversor. Yo creo que eso es fundamental. Y si lo hacemos, y es nuestra vocación, tenemos confianza. ¿Los ruidos de Cataluña, etcétera, etcétera, se oyen o no se oyen tanto entre los grandes inversores? Se oyen, y curiosamente se oyen poco para lo que parece que puede ser, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy delicado, muy complicado, pero bueno, yo creo que hay una esperanza general de que las cosas no se desborden, ¿no? Pero bueno, ahí están. Lo que pasa se lo contaremos aquí en Radio Intereconomía en Visión Global. Don Rafael Blanco, director general de Inmoseguros, Dunas Capital, un placer como siempre recibirle aquí en esta casa. Gracias, buen negocio y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Visión Global, un programa para ganar, con Manuel Tortajada.